Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña otra vez el coronel Douglas Macgregor, ex asesor del secretario de Defensa de Estados Unidos, veterano de combate condecorado, doctor y autor de varios libros sobre estrategia militar. Así que sí, siempre es un placer tenerle de vuelta. Encantado de estar contigo, Glenn. Antes de que entremos en los recientes desarrollos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia, me gustaría saber cómo interpretas lo que está ocurriendo en Ucrania en cuanto a la guerra, y específicamente en lo que respecta a las líneas del frente y la capacidad militar que aún persiste en Ucrania. Estratégicamente, no puedo añadir mucho a lo que ha dicho Víctor Orbán. Ha sido muy directo y ha afirmado que Ucrania ha perdido la guerra. Y eso es cierto. La guerra de Ucrania contra Rusia, que en realidad es una guerra por poderes de Washington contra Rusia, está perdida. Si observamos los acontecimientos actuales, es deplorable. Los rusos están avanzando ahora en varias zonas. Obviamente, todavía hay algunas batallas de cerco en curso, donde quedan focos de resistencia modesta. Pero en definitiva, están avanzando porque no hay mucha resistencia ucraniana, ya que la mayoría de las tropas ucranianas han muerto. Y los que se presentan sabemos, con algunas excepciones, que en su mayoría son hombres mayores y muchachos. Así que Ucrania está en sus últimas, lo cual creo que es la razón por la que Zelensky está recorriendo toda Europa en este momento, intentando desesperadamente encontrar a alguien que le proporcione dinero y equipo que de alguna manera transmita la ilusión de que todavía existe un Estado ucraniano con fuerza. Yo no creo que sea así. Así que lo que veo que está ocurriendo ahora es que los rusos van a avanzar hacia el oeste. No veo ninguna razón por la que se detendrían en este punto. Creo que se moverán hacia Zaporilla, porque allí están los puentes sobre el Dnieper, lo que crea la oportunidad para que los rusos, si deciden hacerlo, crucen. Podrían dirigirse al sur, hacia Odessa. Podrían dirigirse al norte, hacia Kiev, en cualquier caso. Más al norte, hay otras penetraciones, pero seamos sinceros. Cuando se encuentran con los ucranianos, su resistencia es débil y las fortificaciones, en muchos casos, ya no están defendidas porque simplemente no hay tropas ucranianas para ocuparlas. Así que creo que desde un punto de vista puramente militar, esta guerra ha terminado. No hay ninguna duda al respecto. Ahora los rusos están decidiendo hasta qué punto se están cumpliendo sus objetivos. Y creo que se están reuniendo con nosotros en Alaska más como una cortesía hacia Donald Trump que por cualquier otra razón, no porque tengan alguna necesidad o urgencia de hacerlo. ¿Y cómo interpretas los recientes acontecimientos al norte de Pokrovsk? Porque los rusos de repente avanzaron, creo que fueron 12 o 15 kilómetros, a través de lo que se suponía que era una región defendida. Parecieron atravesarla directamente, y de repente, de nuevo, ha habido cercos en el pasado, pero ahora la totalidad de las ciudades de Pokrovsk y Mironograd están siendo capturadas en un gran cerco. Esto es inusual. Me preguntaba cómo explicas esto. ¿Es un colapso? ¿Estamos en un colapso? ¿Y cuál es el significado de estos avances masivos? Bueno, creo que ahora mismo estamos en medio del colapso. El estamento militar ucraniano ya no es capaz de hacer mucho más. No tienen grandes reservas que puedan lanzar al frente. Y creo que ahora, especialmente con sus unidades Azov, las están reservando, aunque en su mayoría son unidades del Ministerio del Interior. Creo que las están reteniendo para protegerse a sí mismos, es decir, al régimen, y con la esperanza de mantenerlo en el poder en Kiev. Lo que has descrito es interesante, porque se suponía que estas iban a ser las llamadas ciudades fortaleza, que se defenderían encarnizadamente contra los rusos. Es muy parecido, francamente, a junio y julio de 1944, cuando Hitler declaró ciertas ciudades, Mogilev y otras, como plazas fortificadas que se defenderían hasta el amargo final.
Y simplemente era imposible hacerlo. Y mucha gente simplemente desobedeció sus órdenes porque se dieron cuenta de que defender cada centímetro de terreno durante el año y medio o 2 años anteriores era una pérdida de tiempo. Creo que esa misma mentalidad se ha instalado entre los ucranianos. Y ahora mismo, muchos soldados ucranianos simplemente esperan poder apartarse porque no pueden detenerlo. Y te preguntas, si eres un soldado ucraniano en este momento, la guerra está obviamente perdida, no tenemos nada que lanzar a la batalla. Así que, ¿por qué debería sacrificar mi vida? ¿Qué diferencia hará en el resultado? Creo que esa es la mentalidad que está arraigando en Ucrania, e incluso los canales más pro-ucranianos están admitiendo el desastre si los escuchas con atención. Así que creo que esto está calando. La pregunta de nuevo es, ¿el presidente Putin, sus colegas y ese círculo interno que dirige las cosas tienen objetivos y metas concretas? ¿Cuántos de esos objetivos se han alcanzado y cuántos no? Me resulta difícil juzgarlo desde donde estoy. Creo que el plan, deseo u objetivo de aniquilar el establecimiento militar ucraniano está en gran medida logrado. Pero luego surgen estos problemas. Tienes a los alemanes, por supuesto, que se levantan y dicen, bueno, proporcionaremos misiles Taurus. Bueno, esto es un disparate indignante. Es como si tuvieras a un soldado herido y exhausto, el último hombre en el campo de batalla, y le entregaras un lanzallamas y le dijeras, adelante, haz lo que puedas. No va a cambiar en nada el resultado de la guerra, pero hace felices a las personas en Kiev porque les da la ilusión de que aún queda algo. Y también hace felices a los globalistas y neoconservadores que dirigen Europa porque creen que todavía están perjudicando a Rusia. Todo es un sinsentido. Y creo que el presidente Putin ha intentado dejar muy claro a los alemanes que si proporcionan estos misiles Taurus y se lanzan desde Ucrania contra Moscú, San Petersburgo o cualquier otro lugar, entonces considerarán a Alemania como un cobeligerante y atacarán a Alemania. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y de qué manera? Eso es otro asunto. Espero que los alemanes estén escuchando, porque creo que los rusos hablan muy en serio. Bueno, hemos hablado mucho sobre esto en los últimos 3 años. Y tú prácticamente dijiste desde el primer día que esta guerra la estaba ganando Rusia. Incluso cuando todos los titulares de los medios nos decían que Ucrania estaba ganando, que estaban ganando. Ya sabes, Putin va a morir en su búnker, hablando de cómo dividir Rusia, qué hacer después de la derrota de Rusia. Ya sabes, ¿hasta qué punto deberíamos humillar a Rusia? Quiero decir, de nuevo, dado que eres una de las personas que vio esto venir desde el principio, ¿por qué crees que Occidente juzgó mal a Rusia? ¿Y qué errores se han cometido de nuestro lado? Es decir, del lado de la OTAN y Ucrania. Bueno, creo que tenemos que entender que realmente no hay una estrategia por parte de Occidente. Hay una lista de deseos. Y las personas a cargo decidieron desde el principio en Europa Occidental y en Estados Unidos, que Rusia representaba una amenaza para el globalismo, una amenaza para sus planes en Europa y sus planes aquí en Estados Unidos. Las mismas personas que quieren las fronteras abiertas y han invitado a millones de no europeos al mundo occidental, con el propósito esencialmente de destruir lo que yo llamaría las poblaciones centrales de Europa y Estados Unidos, son las que desean desesperadamente destruir a Rusia. Es una conexión muy interesante. Ahora creo que ha fracasado. Se está agotando en lo que respecta a la guerra con Rusia. Pero ¿por qué Rusia? Bueno, Rusia era ese bocado apetitoso que todos querían consumir en los años 90. Cuando todo se vino abajo, todos se lanzaron allí. Cuando digo todos, ¿de quién estamos hablando? Pues hablamos de los capitalistas financieros, las personas que ganan dinero a través de comisiones por transacciones, comprando cosas, desmantelándolas y vendiéndolas. Personas como este hombre Browder, que es muy conocido por sus críticas al presidente Putin. El presidente Putin surge en un momento muy importante de la historia de Rusia,
porque hasta ese momento, Rusia estaba esencialmente indefensa, desnuda, frente a todas estas personas decididas a destruirla. Y cuando digo destruir, me refiero a desmembrarla, a llevarse todo lo que tuviera valor, utilizando cualquier medio a su alcance, ya fuera el crimen organizado o la influencia directa de otros estados. La idea era dividirlo y robar los más de 40 billones de dólares en recursos. Y con lo que quedara, se establecería un régimen títere. Se instalaría a alguien, igual que instalamos el régimen en Kiev en 2014 y posteriormente hemos instalado a otros líderes. Ese era el plan para Rusia. Haremos con Rusia lo que hemos hecho con Ucrania. Y Ucrania no era más que una herramienta útil, nada más. Bueno, todo eso ha fracasado ahora. Eso no va a ocurrir. Pero nosotros en Occidente, en Europa Occidental y Estados Unidos, nos hemos quedado con las decenas de millones de personas que fueron introducidas en nuestros países, que no pedimos, que no queríamos, y a las que no podemos emplear ni mantener. Entonces, ¿qué va a pasar? Creo que todo el cambio se va a alejar de Rusia en algún momento y todo se volverá interno. Y cuando eso ocurra, todos estos gobiernos, el de Biden, Macron, Starmer, todos, serán barridos, lo cual creo que en cierta medida es necesario. El presidente Putin ha mostrado contención y paciencia porque está esperando este desarrollo. Quiero decir, no es ingenuo ni tonto. Sabe lo que está ocurriendo en Occidente. Es uno de los pocos Esmokú que realmente atiende lo que sucede en Occidente. Así que probablemente ha dado en privado a la gente. Mirad, esperemos. No te emociones. No intentes lanzar ninguna ofensiva importante. Avanzaremos poco a poco. Iremos desgastando a este ejército hasta que deje de existir, y luego tomaremos lo que creamos necesario para asegurar Rusia. Y de nuevo, él nunca ha estado interesado en gobernar a no rusos. Quiero decir, eso es algo que nadie parece entender por culpa de los medios y las mentiras que todos cuentan en las altas esferas políticas. No hay ningún interés en entrar en Europa. No quiere gobernar a ningún ucraniano occidental. Eso sería un dolor de cabeza de una magnitud que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Él lo sabe y no quiere tener nada que ver con eso. Ha estado buscando personas dispuestas a dar un paso al frente y decir, mira, esta guerra ha terminado y te quedas con lo que has ganado, que de todos modos es ruso. Ahora nos toca a nosotros lidiar con los ucranianos. Esperaba que eso ocurriera en Varsovia, en Berlín, en Bratislava, en Budapest. Aún no ha sucedido, pero creo que estamos más cerca. Pero la razón por la que no ha sucedido es por nosotros. Y creo que la gente empieza a darse cuenta. ¿Qué capacidad de resistencia tenemos? Nuestro sistema financiero es muy frágil. No podemos vender nuestra deuda. Fracasamos estrepitosamente en el mercado de bonos. Ahora recurrimos a las letras del Tesoro y renovamos las inversiones cada 4 o 6 semanas porque no conseguimos que nadie invierta a 10 años o a 2 años. Nadie quiere comprarlo ya. En algún momento, esta locomotora, este modelo de consumo financiado por deuda que hemos utilizado y que nos ha llevado a una deuda soberana nacional de 37 billones de dólares, más allá de eso, probablemente haya otros 10 a 20 billones de dólares en deuda en otros lugares que los estadounidenses ni siquiera conocen o valoran. La realidad es que nos estamos acercando al final, y creo que hay una sensación de que estamos llegando al final de este sistema de consumo financiado por deuda. Y creo que Putin ha esperado a que esto ocurra. Ha hecho todo lo posible, junto con el resto del mundo, para esencialmente deshacer la deuda. BRICS trata de descargar la deuda estadounidense y occidental y de estar libres de deuda. Se trata de cambiar todo el sistema monetario por algo que tenga valor real, una moneda respaldada por algo tangible, como el oro, quizá también otros metales preciosos. Pero la cuestión es que todos intentan distanciarse de nosotros. Somos lo que podrías llamar el paciente cero, el portador original de la plaga. ¿Cuál es la plaga? Bueno,
La plaga es el dólar. El dólar es veneno, es la forma en que transmitimos nuestra deuda a los demás. ¿Y qué están haciendo los países? Se están desdolarizando. Se están liberando de ello. Lo que intento decir es que deberíamos entender la realidad de nuestra situación en Occidente, una realidad que nadie quiere afrontar. Pero creo que el presidente Putin entiende esa realidad. Sé que Xi la comprende, y sé que Tokio y Seúl también lo han entendido. Y si vas al noreste de Asia y hablas con la gente de allí, simplemente están esperando a que nos vayamos porque saben que no podemos permitirnos quedarnos mucho más tiempo. Creo que eso también ocurrirá en Europa. Pero, mientras tanto, ¿qué recibimos de Washington? Pues este teatro político. Queremos mantener la ficción de que seguimos siendo hoy lo que éramos hace 30 años, que nada ha cambiado realmente. Eso no va a funcionar mucho más tiempo. Así que creo que, en el análisis final, el presidente Trump, cuando vaya a Alaska a reunirse con el presidente Putin, será cortés. Creo que ambos serán corteses el uno con el otro. Y creo que el presidente Putin dejará clara su posición, que no ha cambiado en mucho tiempo. El presidente Trump escuchará. ¿Entiende completamente lo que está escuchando? No lo sé. A veces tengo la impresión de que las personas que rodean al presidente Trump tienen un interés particular en mantenerlo desinformado, para que de vez en cuando se levante y diga, oh, los rusos están sufriendo pérdidas terribles, y sé que Putin quiere acabar con esta guerra. Por supuesto que quiere acabar con la guerra, pero no está sufriendo grandes pérdidas. Sabes, antes tenían pérdidas de 2 dígitos cada día, es decir, muertos en combate, en enero, febrero y marzo. Eran como 25, 30, 40, 60 rusos al día. ¿Sabes cuántos son ahora? Son de un solo dígito. De un solo dígito. Las pérdidas en el lado ucraniano, como cabría esperar al final de una guerra cuando todo se desmorona, son horribles. Así que, se trata de seguir adelante, llegar al río Dnieper. Pero cuando llegas allí, la pregunta que tienes que hacerte es, bien, hemos llegado hasta aquí. Hemos logrado el objetivo de destruir a las fuerzas ucranianas, pero todavía tenemos esta fachada de gobierno sentada en Kiev. Realmente, aún no tenemos a nadie con quien hablar. Tenemos a este hombre Trump, pero ¿qué puede ofrecer él? Sabes, si buscas algo como el Tratado de Estado austriaco, eso llevó mucho tiempo de negociación. Los austriacos estuvieron muy implicados, querían ser neutrales, querían mantenerse fuera de peligro. Eisenhower en aquel momento dijo, gracias a Dios que no podemos defender a todos estos países contra los soviéticos. Y los soviéticos estaban encantados de marcharse, porque no veían ningún propósito real en estar allí estratégicamente. Austria no les ofrecía nada, así que al final funcionó. Todos firmaron, se hicieron las garantías. Si eres el presidente Putin, ¿dónde va a ocurrir eso? ¿Quién lo va a hacer? Así que cuando vaya a reunirse con el presidente Trump, creo que será muy educado, pero no creo que tenga ninguna confianza en que el presidente Trump pueda cumplir con nada. ¿Cuántas veces hemos oído al presidente Putin decir a todos, he conocido a varios presidentes, todos parecían buenas personas y querían hacer las cosas de manera diferente? ¿Y qué pasó? Todos terminaron haciendo lo mismo. Y eso es lo que ha pasado con el presidente Trump. Así que no hay una estrategia real, aparte de seguir haciendo lo que hemos estado haciendo desde principios de los años 90. Eso es todo. Así que ahora aparecen nuevas bases en Escandinavia. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? ¿Contra quién? Es una locura. Así que en vez de 840 bases en el extranjero, supongo que ahora tenemos cerca de 900. Y de nuevo, la pregunta es ¿para qué? ¿Contra quién? Pero el sistema va a seguir funcionando hasta que no pueda más. Y nos estamos acercando a la entropía, pero el mundo aún no lo ha visto. Así que la marca estadounidense sigue siendo muy fuerte, pero en algún momento la entropía se va a imponer y será más pronto que tarde. Creo que los próximos 60 a 90 días van a ser muy volátiles aquí en Estados Unidos.
tanto financiera como económicamente. Y creo que el presidente Trump lo sabe. Mira, el presidente Trump ha enviado fuerzas a Washington. Washington, como capital nacional, ha sido una vergüenza durante décadas. Él quiere acabar con eso. Quiere limpiarlo. Quiere que sea un lugar seguro para pasear. Cada vez que viajo hacia o desde el aeropuerto de Dulles, inevitablemente me encuentro con amigos de Alemania u otras partes de Europa, y todos me hablan y me dicen, Dios mío, ¿por qué no hacéis algo con vuestra capital? Y tienen razón, tenemos que hacerlo. Los británicos tienen un problema similar. También la gente en Berlín y los franceses en París. Todos lo hacemos. Ahora ha dado un paso al frente y va a hacer algo al respecto. También ha hablado de establecer una fuerza de reacción rápida para hacer frente a disturbios internos dentro de Estados Unidos. Así que en ese sentido, creo que el presidente Trump conoce la debilidad que se esconde tras la fachada aquí en casa, la falta de cohesión social, el colapso del orden público. Creo que lo sabe, aunque diga, oh, hemos detenido todo lo que entra ilegalmente. En realidad, eso no es cierto. Hemos detenido a las masas, pero la trata de personas, el tráfico de drogas, eso sigue ocurriendo a través de los puertos de entrada legales, porque los cárteles han sobornado a todos los agentes de aduanas y demás. Pero al menos él sabe que estamos en serios problemas aquí en casa, en Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer cuando termine esta reunión? ¿Qué va a salir a decir? He prometido garantizar la neutralidad para Ucrania. Prometo que los rusos redoblarán su apoyo a eso. He dicho que voy a conseguir que la OTAN acepte esta cuestión. Ahora mismo, ¿la OTAN realmente está escuchando a Donald Trump? ¿Quién está en la OTAN? Es como un rebaño de gatos. ¿Cuántos de esos gatos quieren marchar hacia el este y luchar la gran guerra contra Rusia? No muchos, si es que hay alguno. Entonces, ¿qué puede ofrecer el presidente Trump? Creo que Putin lo sabe, no mucho. Y creo que el presidente Trump sabe que no puede hacer gran cosa. Así que creo que su inclinación, Glenn, va a ser, mira, tengo que encontrar una manera de lavarme las manos de esto. No está funcionando. No hay mucho que pueda hacer al respecto. Esta guerra se ha ganado. Ahora bien, ¿lo dirá públicamente? No lo sé. Pero en su mente dice, ahora me voy a centrar en Oriente Medio. Pero la verdad es que lo que está ocurriendo en el Cáucaso con Azerbaiyán, lo que está pasando con el corredor que atraviesa el este de Siria hasta Turquía y Azerbaiyán, así como el sur de Siria, y la destrucción, la subyugación de Gaza, Cisjordania, y todo este asunto, todo forma parte de lo mismo. Las mismas personas que están impulsando esos objetivos y esas metas han estado promoviendo la guerra contra Rusia. En su mente, si logran convertir a Azerbaiyán en una plataforma para atacar a Irán, que es lo que quieren, eso también tiene el beneficio añadido de perjudicar a Rusia. Así que las mismas fuerzas subyacentes y lo que solemos llamar el Estado profundo, que en realidad no es tan profundo, están en funcionamiento. Todo gira en torno a oligarcas multimillonarios que persiguen estos fines. Creo que va a intentar hacer algo en Oriente Medio, pero no creo que vaya a tener mucho efecto. De nuevo, creo que es un prisionero de la gente que le rodea y del impulso del Estado en una dirección concreta que él no parece capaz de alterar. Pero en esta determinación, sin embargo, de seguir persiguiendo a Rusia, incluso ahora que vemos que esa guerra se ha perdido, ¿cómo explicas aún la estrategia más amplia, supongo, de la OTAN? Quiero decir, tú conoces a estas personas. Tuviste un papel central en la planificación estratégica desde Kosovo hasta Irak. ¿Cómo son estas personas en privado? Porque todos los documentos estratégicos están un poco maquillados. Pero, ¿de qué hablan estas personas en términos de lo que esperan de Rusia? Una visión más amplia. ¿Cuál es la posición de Rusia en el mundo frente a la nuestra? ¿Qué hay esencialmente detrás de esta idea sobre qué tipo de relación deberíamos tener con los rusos?
Bueno, forman parte de una ola ideológica que ve todo lo que no está bajo su control. Y ahora hablo del control en el sentido de los globalistas. Estados que tienen una fuerte identidad nacional. Estados que han decidido, como Hungría y creo que los polacos y otros, no, vamos a ser polacos, vamos a ser húngaros, vamos a ser lo que somos. No vamos a ser una nación políglota sumida en la cultura woke y comprometida con el suicidio a nivel nacional. En otras palabras, estos globalistas, eso es lo que quieren. Quieren eso para Rusia. Simplemente quieren extender la enfermedad que está matando a Occidente a Rusia, a China, a cualquiera, en cualquier lugar, porque ideológicamente creen que tienen razón. Creen que ellos son el futuro. En realidad, ellos pertenecen mucho al pasado. La lección de la historia es, lo siento, pero las naciones son muy fuertes. Las personas que viven en ellas son reales. Estos grupos genéticos no son irrelevantes, significan algo. La cultura que crearon, la civilización que crearon y mantuvieron, todas estas cosas son reales. No son construcciones artificiales. La construcción artificial es el globalismo. Ahí es donde estamos ahora mismo. Así que cuando hablas con estas personas en privado, es como adentrarse en un mundo de fantasía. Ya sabes, vamos a crear esta utopía donde todos vivan juntos, se amen y trabajen juntos. Y así debe ser. Tuve esta discusión hace muchos años, vaya, creo que fue en 1995, cuando volví a Ohio para los acuerdos de Dayton. Tuve que ir allí y me encargaron dibujar un mapa, lo cual resultó infructuoso, porque cada vez que trazábamos una frontera, uno de los participantes, Izabegovich o algún otro, entraba y decía, oh, no, tenemos que tener ese pueblo tiene que estar aquí, o algo por el estilo. Así que no fue una empresa muy productiva. Pero lo que escuché una y otra vez fue, estas personas deben aprender a vivir juntas. Esta es la nueva Europa. Este es el futuro. Todo está integrado. Y entonces decía, bueno, los serbios, los croatas no quieren eso. Quieren vivir en sus propios países. Bueno, son todos iguales. Todos hablan el mismo idioma. No hay diferencia entre ellos. Y yo dije, bueno, ellos creen que sí. Y hay muchas pruebas de que tienen razón. Sí las hay. Y debo decirte que algunos de tus compatriotas estaban entre los peores infractores. Finalmente me cansé de tratar con un noruego y se lo dije directamente. Le dije, bueno, entonces quitemos la frontera entre Noruega y Suecia. ¿Cuál es la diferencia entre noruegos, suecos y daneses? ¿Por qué no vivís todos en la misma estructura civilizacional? Y por supuesto, bueno, eso es diferente. No, no es diferente. Noruega existe porque hay personas que se llaman a sí mismas noruegas. Tienen una cultura, un idioma, un propósito. Bueno, lo mismo ocurre con los serbios, los croatas y los bosnios. Así que no te sientes aquí a decirme que nada de esto importa. Pero esas personas son los precursores de gente como Tony Blinken y los precursores de prácticamente todos los que yo llamaría, en cierto modo, los locos que viven en Washington, D.C., que viven en el país de nunca jamás, donde todo es woke y todo el mundo es feliz y se quiere. Y ya sabes, nuestros propios países ahora mismo están divididos por líneas raciales, culturales y económicas. Quiero decir, esto no es una gran fiesta interminable. Esto ha sido una catástrofe. Y trato de recordarle a la gente, me dicen, bueno, ¿qué pasa si las cosas se desmoronan? Dije, bueno, Lenin dijo que toda nación, todo estado, todo gobierno está a 3 comidas de una revolución. Tenía razón. Cuando eso se rompe, todo se desmorona. Y es entonces cuando todos dicen, espera un momento, ¿qué haces en mi país? Tú no eres yo. ¿Por qué estás recibiendo todo este dinero? Quiero decir, Alemania tiene un problema real ahora mismo, porque creo que los alemanes se han esforzado muchísimo en pagar sumas increíbles de dinero a todas estas personas que han llegado al país y que nadie allí quiere. Y por cierto, están viviendo infinitamente mejor y cobrando más que los propios alemanes. Así que estos son problemas enormes que se avecinan. Y volviendo a Putin, creo que Putin lo entiende.
Creo que sabe que esto está por llegar. Igual que Xi y su gente, nos miran y ven que esto se está desmoronando. Creo que, en privado, el presidente Trump está preocupado por esto, y por eso está adoptando las medidas que toma aquí en casa. Pero mientras tanto, en el extranjero no parece tener mucho control. Creo que la CIA, el Departamento de Estado, el alto mando militar, hay una camarilla en Washington que tiene interés en que nada cambie y en que sigamos por este camino. No creo que él pueda hacer mucho al respecto. Siento que ya hemos visto esta película antes. En el siglo XIX fue lo mismo. La globalización empezó con los ferrocarriles, nuevas industrias, gente cruzando fronteras. Todos empezaron a hablar el mismo idioma de los estados posnacionales. Y luego, con el tiempo, empezó a agotarse al reducir la cohesión interna. Cuando la globalización y la economía empezaron a desacelerarse, especialmente después de 1873, de repente todo comenzó a desmoronarse un poco, y la gente se dio cuenta de que la energía se había agotado y que las consecuencias que no se habían abordado se estaban acumulando. Así que sí, suena terriblemente familiar. Bueno, creo que ya sabes, se podría argumentar que aquí en Estados Unidos, junto con los estados de Europa Occidental, todos nos hemos convertido en alguna versión de Austria-Hungría. Ahora bien, lo que no entendemos es por qué Austria-Hungría se mantuvo unida durante tanto tiempo. Recuerda, fue el Imperio Austriaco el que finalmente se convirtió en Austria-Hungría después de 1866. Pero, ¿qué lo mantenía unido? Se llamaba la Corona de los Habsburgo. ¿Qué nos mantiene unidos a nosotros? Esa es la pregunta. Y es una pregunta que muy pocas personas en Estados Unidos pueden responder fácilmente. Y creo que es un problema serio. Esto es lo que nos ha hecho esta cosa, esta enfermedad llamada globalismo. No solo nos ha confundido sobre el género. Ya sabes, ¿cuántos géneros hay? He oído a gente decir, oh, hay al menos 7 u 8 géneros. ¿De verdad? No en el mundo real. Eso es una locura. Todas las cosas que dábamos por sentadas como verdaderas, productivas y saludables han sido descartadas. Y así tienes un caos interno. La gente se cuestiona a sí misma, cuestiona a las instituciones, cuestiona a sus gobiernos. Pero todos tienen miedo de dar un paso adelante por temor a que si echas a los que están en el poder, ¿quién entra? Quiero decir, si hay algo con lo que realmente tenemos un problema, y esto no es exclusivo nuestro, pero es un gran problema para Estados Unidos, y creo que en gran parte de Europa Occidental, es que lo que llamamos la cantera de talento, es muy limitada, porque cualquiera que se atrevía a discrepar era apartado. Entonces, si alguien se levantara y dijera en Noruega, mira, noruegos para Noruega, Noruega primero, ¿cómo sería recibido eso? Oh, eso está mal. ¿De verdad? ¿Por qué está mal? Bueno, tienes que entender que no podemos hacer eso. Quiero decir, esto lo que se está inculcando en la gente es demencial. Va a desaparecer. Pero como todo lo demás, va a empeorar antes de mejorar. Y todo esto está relacionado con la guerra en Ucrania. Sabes, si logramos derrocar a Putin, como si Putin, como individuo, fuera Rusia. Putin lidera Rusia y cuenta con un fuerte apoyo, como sabes, si miras cualquier dato de encuestas legítimas. Pero quitarlo no va a cambiar mucho. Rusia seguirá siendo Rusia. Y eso no es algo malo, es algo bueno. Tenemos que dejar de ver cualquier estado que tenga una verdadera identidad nacional, cultura y lengua como algo negativo. Pero eso es lo que hemos estado haciendo. Aquí en Estados Unidos, antes insistíamos en la americanización, en la asimilación. Eso ya no existe. Ahora permitimos que personas de diferentes lugares vengan y establezcan países independientes en nuestro propio territorio. Quieren sus propias leyes. Quieren tomar el control de ciudades enteras. Quiero decir, esto es una locura. Este es el camino hacia la desintegración. Así que en algún momento el péndulo oscila, y creo que está oscilando. Se fue demasiado hacia la izquierda. Ahora está girando hacia la derecha.
Y por supuesto, todos en la izquierda están gritando, ¿ves, nazi? No tiene nada que ver con ser nazi. Tiene todo que ver con la supervivencia de la civilización occidental y las identidades nacionales de las personas y los pueblos que la crearon. Pero ya sabes, por el momento vamos a persistir en este camino tan destructivo. Y realmente creo que Donald Trump es alguien que está en conflicto porque sabe que lo que he dicho es verdad y él lo cree. Pero por otro lado, las personas que lo han financiado, las personas que lo controlan, las personas que lo transportan de un punto A a un punto B, las personas que le entregan sus documentos o le dicen algo, no están de acuerdo en absoluto. Van camino a la destrucción. Y él observa a las distintas entidades y a los miembros del gabinete. ¿Cuántas de esas personas le responden realmente a él y cuántas responden a otros? Quiero decir, este es un problema enorme. No creo que sea exclusivo nuestro, pero es muy, muy grave. Así que, mientras tanto, creo que lo que él piensa es, probablemente necesito deshacerme de este proyecto de Ucrania para poder centrarme en Oriente Medio. Como si allí pudiera ocurrir algo bueno, lo cual no creo que sea el caso. Sí, bueno, J.D. Vance lo dijo claramente. Dijo que si los europeos quieren seguir luchando contra Rusia, pueden comprar nuestras armas, pero nosotros hemos terminado. Lo cual es, sí, me lleva a mi última pregunta breve, que es, ¿qué crees que ocurrirá en Alaska? No parece que tengas muchas expectativas de que se alcance un acuerdo. De nuevo, no parece que tengan un acuerdo. Normalmente, los líderes estatales entrarían en la fase final de las negociaciones, pero cuando Trump dijo que el propósito de la reunión era entender qué quiere Rusia, parece que estamos en el primer paso. Pero, ¿qué le dirá Putin a Trump en Alaska? Porque Trump habló mucho sobre intercambios territoriales y que Zelensky tendría que firmar algo. No escuché nada sobre restaurar la neutralidad de Ucrania, ni sobre poner fin a la expansión de la OTAN. Pero ¿qué es lo que Putin le dirá a Trump? Si vuelves a la entrevista que Tucker Carlson realizó con el presidente Putin, diría que casi la mitad de esa entrevista, quizá un poco más, consistió en el presidente Putin intentando explicarle a Tucker Carlson qué es Rusia. Y todo giraba en torno a Rusia. ¿De dónde viene Rusia? ¿Cuál fue el origen último de este estado que llamamos Rusia? ¿Quiénes son los rusos? ¿Y cuáles son sus intereses? Nosotros nunca hemos entendido nuestros propios intereses. No lo necesitábamos. Éramos muy ricos. Nadie realmente nos amenazaba. Vivimos en una isla situada entre el Atlántico y el Pacífico, con vecinos débiles al sur que han pasado la mayor parte de su tiempo luchando contra todas las fuerzas de la pobreza, la criminalidad y la miseria que puedas imaginar. Y luego están las personas en Canadá, que son muy similares a nosotros y no tenían ningún incentivo real para atacarnos. Y nosotros tampoco teníamos ningún incentivo real para atacarlos. Así que hemos vivido en esta posición aislada, muy similar a la de Gran Bretaña, separada de la Europa continental. Por eso es muy difícil para los estadounidenses, sin ningún bagaje, educación o experiencia en el extranjero durante un periodo prolongado, entender a los demás. Así que estoy seguro de que parte del tiempo lo dedicará el presidente Putin a hablar con el presidente Trump para explicarle un poco sobre Rusia. Pero no sé cuánto. La otra cuestión es que puede haber una oportunidad para alguna discusión sobre la apertura de conversaciones futuras sobre armas nucleares. Y creo que al presidente Trump le parecería muy bien eso. Le gustaría. Se siente incómodo con la dimensión nuclear. Se está hablando del Ártico. El problema es que hay muchas naciones, como la suya, que tienen costa en el Ártico. Tienen interés en ese corredor que ahora permite que los barcos pasen de un lado a otro y en toda la riqueza mineral que hay allí. Así que no creo que se vaya a lograr nada a menos que se celebre una conferencia ártica en la que todos se sienten y traten de aclarar qué quieren y cómo quieren gestionar las cosas. Y creo que eso es lo que el presidente Putin le dirá al presidente Trump si saca el tema.
pero creo que puede que salga algún tipo de plan para avanzar en el futuro y llegar a algún tipo de acuerdo sobre armas nucleares de varios tipos y clases. Específicamente, por cierto, volviendo al INEF, que muy estúpidamente y de forma insensata dejamos de lado. Pero aparte de eso, no veo que salga mucho de esto. Y creo que el presidente Putin ha hecho esto como una cortesía hacia el presidente Trump y ha dicho, sí, estamos de acuerdo, nos reuniremos. Pero al final del día, aparte de darse la mano, sonreír y acordar futuras conversaciones, específicamente sobre el tema nuclear, creo que el presidente Trump saldrá diciendo, mirad, hicimos lo mejor que pudimos. Esto tiene que agotarse por sí solo. Recuerda que dio esa estúpida analogía sobre niños en el patio del colegio, pegándose, sin entender en absoluto con qué estaba lidiando en Ucrania. Pero va a llegar a la conclusión de que esto tiene que agotarse por sí mismo y que él no puede arreglarlo. No me sorprendería que dijera que esto es realmente un asunto que deben resolver los europeos, que por cierto, siempre lo fue. No teníamos ningún motivo para involucrarnos en Ucrania bajo ninguna circunstancia. Es una locura. Pero lo hicimos, por todas las razones equivocadas, por parte de los sospechosos habituales. Así que creo que es ahí donde probablemente va a ir esto. Me sorprendería que ocurriera otra cosa, porque el presidente Trump, en el fondo de su corazón, no es belicoso, no es alguien que quiere una guerra. Pero como dije antes, el hombre que más se oponía a la guerra en 1914 era el Kaiser en Alemania. Pero cuando se le ofreció la oportunidad de detenerla, no lo hizo. Y así es como veo al presidente Trump. Hay una falta de confianza en sí mismo porque hay una falta de comprensión. Quiero decir, una vez le preguntaron, ¿ha leído la Constitución? Él dijo, no. Le dijeron, bueno, realmente debería leerla. Él respondió, no, no hace falta. Tengo a toda esta gente en mi equipo. Si tengo una pregunta al respecto, me dirán lo que necesito saber. Esa no es la manera de dirigir un gobierno, y no se puede llevar a cabo la política exterior de esa forma. Y recuerda, él está sentado frente a personas que son diplomáticos y militares profesionales, que han estudiado todos los mapas, han estudiado la historia, pueden retroceder y decirte cómo era Ucrania hace 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, 500 años. Pueden decirte dónde estaban las fronteras, quién controlaba qué, cuándo y todo lo demás. Están empapados de esto. ¿Con qué venimos nosotros? Witkoff. Ahora, quizá Marco Rubio, que creo que probablemente sabe mucho sobre Cuba y el Caribe porque es cubano, pero no creo que sepa mucho sobre Rusia. No creo que sepa mucho sobre Europa del Este. Ahora, puede que traiga consigo algunas personas que sí lo sean. Podemos tener esperanza, pero mi impresión es que igual que ocurría bajo Biden y administraciones anteriores, tenemos personas a las que los británicos solían referirse como aficionados talentosos. ¿Has oído alguna vez esa expresión? Sí, bueno, en el ejército británico siempre hubo una enorme resistencia a profesionalizar cualquier cosa. No queremos ser como esos prusianos y leer esos libros. Ese no es el camino. Queremos ser deportistas atléticos y estar al aire libre. Hablo en serio. Y eso explica muchos de los fracasos militares británicos durante al menos los 2 o 3 últimos siglos. Solían hablar de tener aficionados talentosos. Alguien que llega, que quizá no sepa mucho, pero es un organizador, es enérgico y entusiasta, y pone las cosas en marcha y consigue que se hagan. El aficionado talentoso. El Imperio Británico fue gestionado, en muchos aspectos en el ámbito militar, por aficionados talentosos. Bueno, podías salirte con la tuya en gran parte del mundo en desarrollo. De hecho, en algunos casos aún se puede. Pero eso no funciona en el mundo en el que vivimos hoy, en el siglo XXI. Tienes que contar con profesionales que entiendan y estén bien formados, pero también tienes que escucharlos. Y sé que el presidente Trump no tiene interés en largas discusiones sobre nada y no le gusta leer mucho material. Entonces, ¿va a presentarse y saber algo más de lo que sabía antes? Quizás un poco.
Alguien lo va a apartar, Glenn, y decirle, mire, señor presidente, Ucrania está destruida, millones de personas están sufriendo. Al menos 1,8 millones de soldados ucranianos han muerto. ¿Le van a decir la verdad? Lo más humano que podemos hacer es intentar poner fin a esta guerra lo antes posible. Y entonces te preguntarías, si fueras presidente, como lo es el presidente Trump, bueno, entonces, ¿qué debería hacer? ¿Qué medidas debería adoptar? ¿Cómo debería dirigirme al presidente de Rusia? Tengo serias dudas de que ese tipo de conversaciones siquiera estén teniendo lugar. Pero, como señalas, lo que ocurre en segundo plano es que J.D. Vance dice, bueno, que los europeos resuelvan esto. Vale, ¿por qué? Porque hemos hecho todo lo que podíamos. Somos geniales. Tenemos razón. Siempre hemos hecho todo bien. Son estos malditos europeos. Y recuerdo haber escuchado eso, por cierto, en 1995, cuando el embajador Holbrooke andaba de un lado a otro en Dayton. Todos estos europeos, probablemente habrá que mandarlos lejos. Genial. Es más de lo mismo. Creo que una de las razones por las que hoy en día hay tantos aficionados y no tantos profesionales es, sinceramente, la ideología. Antes había profesionales que hablaban de historia y de intereses nacionales, de intereses en competencia, de intereses de seguridad en competencia, donde hay que confrontar, donde se pueden armonizar intereses, en qué debe consistir la diplomacia. Hoy en día, la ideología lo simplifica todo a los buenos contra los malos, en un contexto en el que realmente no se pueden hacer concesiones. Incluso reconocer las preocupaciones de seguridad de tus oponentes se considera de algún modo inmoral, porque podrías legitimarlas. Quiero decir, lo hemos simplificado demasiado, creo, con esto. Así que, en fin, muchas gracias, como siempre, por tu tiempo. Sé que estás ocupado. Así que sí, gracias de nuevo. Gracias, Glenn. Ha sido una forma estupenda de expresarlo al fin. Gracias por